Capítulo 41. Mayordomía del tiempo, dones y recursos. Hay una verdad que suele incomodar, pero que marca la diferencia entre una fe inmadura y una fe que produce fruto. Todo lo que somos y todo lo que tenemos nos fue confiado. Nada es casual, nada es neutro, nada es solo mío. El tiempo, los dones, las capacidades y los recursos no llegaron a nuestras manos por azar, llegaron como encargo. Pedro lo dice con una sencillez que atraviesa el corazón. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrélo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Observa la palabra administradores, no dueños, no consumidores, administradores. La mayordomía espiritual comienza cuando dejamos de preguntarnos qué quiero hacer con mi vida y empezamos a preguntarnos qué espera Dios que haga con lo que me dio. Este capítulo no trata de productividad ni de prosperidad, sino de fidelidad, porque se puede tener mucho y ser mal mayordomo, o tener poco y administrarlo con excelencia delante de Dios. Pablo nos advierte con claridad: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo no se pierde solo en el pecado evidente, se pierde también en la distracción, en la postergación, en la falta de propósito. Cada día gastado sin conciencia es una oportunidad no administrada. Y Jesús lo resume con una regla sencilla pero implacable: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La mayordomía no se prueba en los grandes escenarios, sino en las decisiones pequeñas y repetidas: cómo uso una hora libre, cómo respondo a una oportunidad, cómo manejo un recurso, cómo cuido un don. En mi propia vida, la mayordomía ha sido uno de los terrenos donde más restauración he experimentado y también donde más errores he cometido. Durante años usé mal el tiempo, los dones y los recursos. Fui alcohólico, perdí dinero en pirámides, en inversiones sin conocimiento, en proyectos sin análisis, en decisiones impulsivas. Hubo negligencia, necedad y soberbia. No lo digo para vergüenza, sino con humildad por mis fallos. Pero Dios, en su misericordia, no desperdicia ni siquiera nuestros errores cuando decidimos caminar conforme a su llamado. Él ha permitido que todo, incluso lo que hice mal, haya sido usado para bien, para formar carácter, para traer sabiduría que no nace de los libros, sino del arrepentimiento y la corrección. Con el tiempo, el Señor empezó a renovar esta área de manera muy concreta. Me permitió escribir un libro sobre gestión efectiva del tiempo, sacar 2 cursos virtuales de forma ordenada y productiva. Usar dones de comunicación para compartir la palabra con mis padres, grabarla, ponerla al servicio de otros, no como estrategia personal, sino como expresión de obediencia. En el área de los recursos, Dios ha ido haciendo un trabajo profundo: aprender a generarlos con integridad, administrarlos con sabiduría, pagar deudas, ahorrar, planificar. Nada de esto ocurrió de un día para otro. Ha sido un proceso de maduración, donde he entendido algo esencial: Dios bendice el fruto de la obra de nuestras manos cuando esas manos están alineadas con su voluntad. Y aún así, quiero decirlo con honestidad, todavía fallo, aún recaigo en algunas cosas, aún necesito volver al Padre, clamar perdón por la obra de la cruz en Cristo Jesús y ser ministrado por el Espíritu Santo. La mayordomía no es perfección, es regreso constante al orden de Dios. Este proceso no ha sido solo personal. En mi familia lo hemos vivido de forma visible. Mis padres ya no usan su tiempo como antes, dejaron novelas, noticias y contenidos que no edificaban. Hoy dedican ese tiempo a Dios, ayunan los domingos, nos congregamos, hacen ejercicio igual que yo. Usamos horas que antes desperdiciábamos para buscar al Señor, servir, compartir, crecer. Los dones, talentos y recursos que antes se usaban sin conciencia, hoy procuramos orientarlos a cosas que agraden a Dios, no que lo entristezcan. No porque seamos mejores, sino porque la gracia nos está ordenando. Por eso este capítulo propone 2 herramientas simples, pero poderosas. La primera es un inventario honesto de dones y talentos, no para compararte con otros, sino para preguntarte delante de Dios: ¿qué me dio? ¿Qué he usado? ¿Qué he enterrado?
que he descuidado por miedo o comodidad. La segunda es una agenda espiritual, no como lista rígida, sino como declaración de prioridades del reino. El tiempo revela lo que realmente amamos, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Aquí las preguntas no buscan presión, sino claridad. ¿Dónde invierto lo mejor de mí? No lo que sobra, sino lo mejor, tiempo, energía, enfoque. ¿Qué talento tengo enterrado? No por maldad, sino por temor, pereza o falsa humildad. Este capítulo también cuida dos riesgos importantes. El primero es la prosperidad encubierta, esa idea de que si Dios bendice es solo para acumular o exhibir. El segundo es la negligencia disfrazada de humildad, esa falsa espiritualidad que no se atreve a administrar bien por miedo a parecer ambiciosa. La mayordomía bíblica no idolatra los recursos, pero tampoco los desprecia, los ordena. He aprendido que cuando el tiempo, los dones y los recursos se rinden a Dios, la vida empieza a alinearse. No desaparecen los problemas, pero aparece la paz. No se eliminan las luchas, pero se camina con propósito. Y aun cuando fallamos, tenemos un Padre al que podemos acudir, un Padre que corrige, restaura y vuelve a confiar. Esa es una de las mayores bendiciones del reino, Señor Jesús. Reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Perdóname por las veces que administré mal el tiempo, los dones y los recursos que me confiaste. Hoy los rindo nuevamente a tu gobierno. Enséñame a ser fiel en lo poco, constante en lo diario y obediente en lo invisible. Ordena mi vida conforme a tu propósito y usa lo que soy y lo que tengo para tu gloria. Recibo tu misericordia cuando fallo y tu gracia para volver a intentarlo. Amén. Si aprendemos a administrar con fidelidad lo que Dios nos confía, el siguiente paso natural es preguntarnos cómo se vive esa fidelidad dentro del núcleo más cercano que tenemos. Porque la mayordomía no se prueba solo en lo público, sino en lo íntimo. Ahí continuamos el camino en el próximo capítulo, Familia conforme al corazón de Dios.